El caníbal de Milwaukee, con la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo de sus víctimas, Jeffrey Dahmer casi lo consigue todo, si no hubiera sido por una víctima que logró escapar. Dahmer solía atraer principalmente a hombres y niños afroamericanos jóvenes de vuelta a su apartamento, donde les ponía drogas en sus bebidas. Después hacía lo que le placía con ellos. Después de matar a sus víctimas, desmembraba sus cuerpos y guardaba varias partes del cuerpo como cráneos, manos y genitales consigo, incluso comiendo algunas de las partes del cuerpo. Además, cómo no, intentó diferentes experimentos con algunas víctimas, esperando ponerlas en una especie de estado zombie, usando un taladro y productos químicos nocivos, pensando que esto los haría permanecer vivos para siempre. En total, es curioso porque Dahmer fue condenado por matar a 15 hombres y niños, aunque confesó más asesinatos. Quizás lo peor es que el número podría haber sido menor, ya que una de sus víctimas, un niño menor de edad de Los Ángeles, logró escapar de su casa, incluso cuando Dahmer le había taladrado un agujero en la cabeza. La policía regresó a casa de Dahmer después de que él mintiera diciendo que era su novio borracho. En 1991, Dahmer fue capturado y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, su vida llegó a un trágico final cuando un recluso lo golpeó hasta la muerte, ya que el destripador, con 5 víctimas y 5 gargantas cortadas con una precisión casi quirúrgica, el número de víctimas de Jack el Destripador no fue tan alto per se como el de otros asesinos en serie, pero hizo una cosa que los demás no pudieron: escapar. Los famosos asesinatos tuvieron lugar en el pobre distrito de Whitechapel de Londres, en 1888, donde las víctimas eran viejas prostitutas a quienes probablemente pagó por sus servicios, pero para su ignorancia habían sido pagadas para morir. Algo importante a destacar es que, a diferencia de estos días donde los asesinatos estarían en todas partes en las redes sociales o en las noticias, en el siglo XIX todos tenían que depender de los rumores que circulaban o del periódico, lo que hacía que todo fuera mucho peor y exagerado, llegando a crear una especie de leyenda. Los periódicos hablaban sobre cómo el destripador les quitaba los órganos internos a sus víctimas, manteniendo todo cuidadosamente intacto. En ese momento, la educación sobre cosas como la anatomía humana estaba reservada solo para los más ricos de la sociedad, lo que significa que el público pensaba que no solo tenían un asesino, sino a una persona brillante y posiblemente bastante rico. En 1888, después de que se descubriera el primer cuerpo, siguieron llegando más. Puedes imaginar el terror con el que estaba todo el mundo en ese momento. Rumores de que podría ser un vampiro que bebía la sangre de las víctimas, o que era una especie de espíritu vengativo que te mataba si eras una persona inmoral en la sociedad. Con la mayoría de las víctimas siendo pobres prostitutas que se veían obligadas a llevar esa vida para llegar a fin de mes, la mayoría de las autoridades en ese momento pensaban que se lo merecían y apenas las protegían. Lo curioso es que, incluso a pesar de la intensa investigación en ese momento y de los numerosos sospechosos propuestos a lo largo de los años, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo uno de los mayores misterios hasta el día de hoy. Ted Bundy. A primera vista, como muchos asesinos en serie, se decía que Ted Bundy era un tipo encantador y carismático. Bundy casi siempre usaba su carisma para ganarse la confianza de la próxima víctima. Bundy era bueno hablando y parecía agradable, lo que hacía que la gente confiara en él. Esto obviamente era simplemente un truco para que le resultara mucho más fácil encontrar una nueva víctima. Durante casi 4 años pasaría a cometer más de 30 asesinatos sin que nadie sospechara nada, debido a lo supuestamente agradable que era. Entre 1974 y 1978, Bundy emprendió una racha de asesinatos en múltiples estados, centrándose principalmente en mujeres jóvenes y niñas. Atraería a sus víctimas haciéndose pasar por una figura de autoridad o fingiendo necesitar ayuda, usando cosas como fingir estar herido y usar muletas o un cabestrillo para manipular a las víctimas para que lo ayudaran. Esto no solo le hacía parecer menos amenazante, sino que también proporcionaba una gran oportunidad para acercarlas a su vehículo solo para violarlas brutalmente y asesinarlas. Sus métodos de asesinato eran particularmente horribles, ya que a menudo volvía a visitar las escenas del crimen para participar en actos de necrofilia. Lo peor es que decapitó al menos a 12 de sus víctimas y guardó sus cabezas cercenadas para recordarlas, en su propio estilo de diario de crímenes, pero con cabezas. A pesar de que cometería estos asesinatos casi regularmente una y otra
vez, Bundy pudo evadir ser capturado durante años debido a su habilidad para mezclarse con la sociedad. Cuando era un asesino en masa, parecía un tipo normal por fuera. Salía con mujeres, tenía un trabajo y no era socialmente torpe. Durante su eventual juicio en Florida, Bundy se convirtió en su propio abogado e intentó retratarse como una víctima de la pornografía y la vida familiar disfuncional. Sin embargo, la evidencia en su contra era abrumadora y finalmente fue declarado culpable y condenado a la muerte. El asesino del Zodíaco era un asesino que parecía no matar solo por hacerlo, sino más bien por la atención de los medios que vendría con ello. Para él, al final del día, todo era solo un juego de atrápame si puedes. Parecía amar la idea de este juego entre él y la policía y disfrutaba del miedo que causaba. Enviaba cartas muy detalladas a la policía y a los medios de comunicación, dándoles información sobre los asesinatos que solo el asesino conocería. También añadía un sentido de burla a la policía, al enviar cartas con códigos secretos diciendo que podrían saber ¿quién era él? si lo resolvían. Los crímenes del Zodíaco comenzaron con el tiroteo de 2 adolescentes en un carril de amantes en Benicia, California, diciembre de 1968. Durante el próximo año reclamó varias víctimas más, burlando a las autoridades con mensajes. Elegía parejas jóvenes como víctimas en lugares tranquilos y planeaba cuidadosamente para asegurarse, como no, de llamar la atención de la policía. A pesar de una intensa investigación y cientos de sospechosos potenciales, solo tenía pruebas de ADN que señalaban a diferentes sospechosos, pero nunca fue identificado. Sus famosas cartas afirmaban que había matado a tantas como 37 personas, aunque las autoridades solo pudieron vincularlo con 5 asesinatos confirmados. El payaso asesino John Wayne Gacy sería Pogo el payaso durante eventos comunitarios locales y obras de caridad, pero en privado sería el asesino en masa que mató a 33 jóvenes en su casa en el municipio de Norwood Park, Illinois. Entre 1972 y 1978, Gacy atrajo al menos 33 jóvenes y niños a su casa después de publicitar trabajos en áreas públicas. Una vez dentro, los violaría antes de estrangularlos o asfixiarlos hasta la muerte. Su racha de asesinatos terminó en 1978, cuando la policía descubrió un número significativo de restos humanos enterrados en el espacio debajo de su casa y en los alrededores. El iceberg iba todavía más profundo, ya que la investigación reveló que había estado registrando cuidadosamente sus crímenes en diarios y guardando recuerdos de sus víctimas pasadas. Todo esto había sido simplemente un juego para él, y se dice que le trajo mucha felicidad. En 1980, Gacy fue declarado culpable de 33 cargos de asesinato y condenado a la muerte. Pero incluso con el hecho de que su vida estaba llegando a su fin, sus últimas palabras fueron: "Besadme el culo". Charles Manson era esencialmente un líder de culto que formó una secta conocida como la familia Manson a finales de la década de 1960, que atrajo a un grupo devoto de seguidores, principalmente mujeres jóvenes, gracias a sus ideologías y personalidad carismática. Predicaba una filosofía muy oscura que implicaba iniciar una guerra racial que se llamaba Helter Skelter, con el plan de cometer asesinatos contra celebridades y culpar a pandillas negras particulares. En agosto de 1969, por órdenes de Manson, miembros de su culto asesinaron a la actriz embarazada Sharon Tate junto con otras 4 personas en su casa de Los Ángeles. La noche siguiente mataron a la pareja Leno y Rosemary LaBianca en su casa, dejando mensajes escritos en sangre en ambas escenas del crimen que decían: "Muerde a los cerdos", refiriéndose con cerdos a los policías para hacer que pareciera que esto fue cometido por pandillas en lugar de ellos. Manson ni siquiera cometió él mismo físicamente los asesinatos, sino que manipuló a sus seguidores para que llevaran a cabo los actos por él. Aún así, fue condenado por conspiración para cometer asesinato y recibió la pena de muerte, que, ojo, luego fue cambiada por cadena perpetua. El carnicero de Plainsfield, Ed Gein, vivió una vida aislada con su dura madre en su granja familiar en el pequeño pueblo de Plainsfield, Wisconsin. Después de que su madre muriera en 1945, el ya frágil estado mental de Gein se deterioró aún más, llevándolo por un oscuro camino de necrofilia, robo de tumbas y finalmente asesinato. 12 años después, en 1957, cuando las autoridades locales investigaban la desaparición de una mujer local, tuvieron que registrar su propiedad y
la tranquila casa del granjero resultó ser una de las peores cosas en la historia del asesinato. Gain había hecho artículos para el hogar y ropa usando piel humana y partes de cuerpos, incluyendo cráneos utilizados como cuencos y muebles de piel humana. Una investigación adicional reveló que Gain había sacado numerosos cadáveres de cementerios locales, recogiendo partes del cuerpo y preservándolos en una extraña obsesión con su difunta madre. Esta obsesión eventualmente llevó al asesinato de 2 mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados mutilados y desmembrados en su propiedad. Gain eventualmente fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y se declaró legalmente insano. Sin embargo, sus crímenes fueron tan perturbadores que películas de terror como Psicosis y La Masacre de Texas se hicieron literalmente basándose en esta historia insana. El acechador nocturno. Por junio de 1984, una serie de asesinatos se cometieron en forma de allanamientos, violaciones y asesinatos en toda California. Los métodos de asesinato fueron particularmente malvados, ya que se irrumpía en hogares tarde en la noche, brutalizaba a sus víctimas con golpizas y asaltos y a menudo realizaba rituales satánicos cuando estaba a punto de asesinarlos. La policía sabía perfectamente que estaba lidiando con un lunático que buscaba a sus víctimas todas las noches. Y lo que llevó a su apodo de acechador nocturno es que se sabía que siempre dejaba símbolos satánicos en las escenas del crimen. Sus crímenes no eran solo asesinatos, sino violencia extrema, sadismo y una aparente falta de remordimiento o empatía por sus víctimas. En algunos de los cuerpos de las víctimas se observó que estuvieron involucrados en actos prolongados de tortura, infligía mucho dolor físico y tormento psicológico. En este caso era bastante claro que el asesino simplemente disfrutaba de la tortura. Y ojo, porque la búsqueda del acechador nocturno se convirtió en una de las mayores cacerías humanas en la historia de California, con más de 200 detectives trabajando en el caso. En agosto de 1985, el asesino fue reconocido y golpeado por un grupo de residentes en el este de Los Ángeles antes de ser arrestado, y con eso Richard Ramírez, el acechador nocturno, fue capturado. Lo curioso es que durante su juicio, Ramírez adoptó su persona de acechador nocturno, a menudo mostrando un pentagrama a las cámaras y burlándose de las familias de las víctimas. Y lo que es aún más insano, durante el juicio de Richard Ramírez en 1989, uno de los jurados, Phyllis Singletary, falleció inesperadamente. Singletary fue encontrada muerta en su apartamento. Se supone que su muerte fue atribuida a una combinación letal de alcohol y medicamentos recetados, específicamente Valium y codeína. Es curioso que la muerte de Singletary ocurrió durante la fase de pena del juicio de Ramírez, y debido a esto, muchas personas en ese momento pensaron que Ramírez había causado la muerte. Finalmente, Ramírez fue condenado por 14 cargos de asesinato, 5 intentos de asesinato, 11 violaciones y 14 robos. El destripador de Rostov, parcialmente debido a la incompetencia de los investigadores y la falta de técnicas forenses modernas en ese momento, el destripador de Rostov procedió a violar, asesinar y mutilar al menos a 53 mujeres y niños en las ciudades rusas de Rostov, Shakhty y Novocherkassk entre 1973 y 1990. Sus víctimas iban desde los 7 hasta los 36 años y a menudo practicaba la necrofilia y el canibalismo después de los asesinatos. Andrei Chikatilo se aprovechaba de personas vulnerables explotando su confianza o desesperación. A menudo se acercaba a sus víctimas en lugares públicos como estaciones de autobús, estaciones de tren, mercados o parques, ofreciéndoles dinero, comida o ayuda. Se presentaba como una figura amigable y servicial, ganándose la confianza de sus víctimas antes de llevarlas a lugares aislados donde podía llevar a cabo sus horrendos actos sin interrupción. Chikatilo también solía prometer asistencia financiera o ayuda a mujeres que estaban luchando financieramente o que necesitaban ayuda. De hecho, la Unión Soviética durante la década de 1980 era un mal lugar para vivir y las víctimas estaban desesperadas. Él hacía esto antes de someterlas a actos de violencia, como y mutilaciones, incluso llegando a morderles la lengua y otras partes del cuerpo. A pesar de una investigación de las autoridades soviéticas, Chikatilo permaneció prófugo durante más de una década. Su ola de asesinatos finalmente llegó a su fin en 1990, cuando fue arrestado después de que una verificación de documentos rutinaria revelara su conexión con los asesinatos. Durante su juicio, Chikatilo confesó los asesinatos y describió con detalles escalofriantes el placer que obtenía de los actos de violencia y mutilación. Finalmente fue declarado culpable de 52 asesinatos y condenado a muerte por fusilamiento en 1994. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.